Lee, ¿cómo está? Mi querida Ceci, muy buenos días. Con el gusto, el cariño de siempre te saludo. Igualmente a tus compañeros, a nuestros compañeros colaboradores y por supuesto a nuestro gentil auditorio. Efectivamente, el tema que vamos a iniciar esta semana y concluiremos la próxima es sobre esta bellísima historia del amparo. El amparo que tantas veces escuchamos, leemos en los periódicos, leemos en las revistas y que muchos de nosotros no alcanzamos a comprender porque pensamos que es como una especie de patente de corso a veces para proteger delincuentes y nada más alejado de la realidad. El amparo tiene su origen en Inglaterra, estamos hablando del siglo XI, del siglo XII. Cuenta la historia, como la canción aquella de Dominique, que muchos de ustedes la recuerdan. Juan Sin Tierra era el rey de Inglaterra en aquella época. Estamos hablando de pleno siglo XIII. Y en una ocasión, una señora fue a pedirle a él su indulgencia, su clemencia, porque iban a ahorcar a su hijo. Y le pidió amparo. ¿Por qué? Porque ella consideraba que su hijo era inocente de los cargos que se le atribuían. Y le dijo: Su Majestad, quiero que revise el proceso judicial de mi hijo porque creo que se está cometiendo una injusticia. Entonces, el rey de Inglaterra, que era Juan Sin Tierra, mandó suspender la ejecución para revisar todo el proceso judicial para determinar si las autoridades estaban cometiendo alguna injusticia, y mientras que el juez revisaba, es decir, el rey revisaba todo el procedimiento que se había dado a cabo ante el juez, no se hizo y no se llevó a cabo la ejecución hasta que el rey finalmente revisó el procedimiento y vio que efectivamente se estaba cometiendo una injusticia, lo amparó y lo protegió y le perdonó la vida. Ese es el origen real del amparo, un origen un tanto romántico, un tanto aventurero, caballeresco, propio como de una película, pero es un origen real, un origen histórico. Bueno, pues este episodio histórico que se remonta, insisto, hasta el siglo XIII, en el año de 1215 de nuestra era cristiana, vino a ser recogido muchos siglos después por tres grandes historiadores, juristas, pensadores de nuestro México, que fueron dos jaliscienses y un yucateco. Los jaliscienses fueron Mariano Otero e Ignacio L. Vallarta, en cuyos nombres aquí tenemos nosotros dos calles, la avenida Mariano Otero y la avenida Vallarta, Ignacio Vallarta y Mariano Otero. Y el yucateco era Manuel Crescencio Rejón. Bueno, pues estos tres juristas, estos tres abogados, leyendo historias, se percataron de que existía un mecanismo legal que permitía que el propio Estado, el propio gobierno, a través de sus autoridades, pudiera autocontrolarse cuando existiera algún abuso por parte de la propia autoridad que vulnerara los derechos individuales, los derechos inalienables de las personas. Entonces, ellos concibieron el amparo de una manera un poquito distinta a como aquel origen que se tuvo en los tiempos de Inglaterra, de Juan Sin Tierra, en la historia que ya les platiqué del siglo XIII, y crearon el amparo. Estamos hablando en la época de la Constitución del año de 1857. Estamos hablando del siglo XIX, y crearon el amparo como un derecho para que los particulares se protegiesen de cualquier acto abusivo de una autoridad que vulnerara o restringiera las garantías individuales. ¿Qué son las garantías individuales? Son los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Hoy les llamamos derechos humanos. Antes se les llamaban, y es lo mismo, garantías individuales. El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la defensa, el derecho a tener cosas, a la posesión, todos esos derechos tan hermosos que tenemos en un país libre están condensados en nuestra Carta Magna, en la Constitución, y cuando son violados por una autoridad o pretendidamente van a ser violados, si se quieren violar, entonces surge esa figura del amparo, para que el propio gobierno, a través del Poder Judicial, que es uno de los tres poderes de cómo se integra, surja como un defensor
defensor de los actos del propio gobierno. Esto que aparentemente nos confunde y decimos, ¿cómo que el propio gobierno nos defiende del gobierno? Sí, esto se explica porque nuestro gobierno, nuestro sistema de gobierno en México y en la mayoría de los países democráticos se integra por 3 poderes. Esto lo aprendimos prácticamente desde la primaria. El poder ejecutivo, que lo sabemos, lo encabeza el presidente de la República y los gobernadores de los estados y los presidentes municipales. El poder legislativo, que es el que hace las leyes, Congreso de la Unión y Congresos de los estados. Y el poder judicial, es decir, los jueces, que lo integra a nivel federal, toda la República, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito. Entonces, este sistema tripartita de poder, ¿por qué tripartita? Pues son 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, busca siempre un equilibrio. Y el fiel de la balanza, es decir, el que nos está manteniendo en el equilibrio, es el Poder Judicial. ¿Y cómo lo hace? A través del amparo. Y el amparo es el que mantiene precisamente ese equilibrio del poder. Así se consiguió desde el siglo XIII, en la época de Juan Sin Tierra, por eso platiqué la historia, el origen del amparo. Así lo consiguieron nuestros grandes precursores del amparo mexicano, que fueron Mariano Otero Mestas, jalisciense, Ignacio Luis Vallarta, jalisciense, y Manuel Crescencio Rejón, yucateco. Ellos 3 fueron los que consiguieron el amparo en el año de 1857 y que se plasmó en la Constitución mexicana de aquella época. Hoy día también todavía subsiste el amparo en nuestra actual Constitución, que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y está en vigor. El amparo tiene un fin fundamental: proteger a los ciudadanos de los actos y abusos de autoridad. Y eso lo subrayo, Ceci, porque muchos de nosotros a veces tenemos problemas con un vecino o con alguien que no nos paga una deuda, con alguien que no nos paga la renta, con el patrón que no nos quiere pagar el sueldo, etcétera, etcétera, y decimos, oiga, yo quisiera que me tramite un amparo. No, esto no le va a servir, porque el amparo únicamente te protege de un acto de autoridad que te vaya a violar tus derechos humanos, que te viole tus derechos individuales. La forma de tramitar un amparo, los tipos de amparo y la duración del amparo será el tema que platicaremos la semana próxima. Trataremos de ser lo más claro posible, lo más objetivo posible, para que nuestro público pueda entenderlo, porque en muchas ocasiones pensamos que el amparo es como una especie de escudo protector, de patente de corso, y decimos, sí, pues es que para eso se amparan los delincuentes. No, los delincuentes no se amparan, los podemos amparar cualquier ciudadano, incluso hasta los menores de edad, cuando existe un acto de una autoridad, quien sea, que cometa un acto que vulnere nuestras garantías individuales, que son las consagradas en la Constitución, que será el tema con el que vamos a completar nuestra sección la próxima semana. Simplemente quiero que sepa nuestro auditorio que con un amparo podemos parar una orden del mismísimo presidente de la República. ¿Por qué? Porque vivimos en un país de leyes y con un amparo nos protegemos de un acto abusivo de cualquier autoridad. Es un tema muy bonito, muy apasionante. Hay que conocerlo, hay que entenderlo y hay que saberlo también manejar. Ya platicaremos la próxima semana, por ejemplo, cuánto dura un amparo, cómo se promueve, cómo se presenta, cuánto cuesta. Serán las preguntas que vamos a disipar, o las dudas que vamos a disipar la semana próxima, por supuesto con tu autorización, con tu venia, mi querida Ceci. Y quedo abierto a las preguntas que pudiera haber por ahora de parte de nuestro querido auditorio. Fíjese, licenciado, que lo que usted menciona es muy importante. A mí me encanta el amparo, me encanta, porque es una protección total que tenemos todos los ciudadanos, todos los mexicanos, y debemos de tener más información respecto a esto, porque en ocasiones llegamos con ciertos abogados o llegas con algún asunto y preguntas, bueno, ¿cómo me puedo proteger? Y en ocasiones no les dan este tipo de información. Efectivamente, y sobre todo porque existe una información distorsionada. Muchos pensamos, es que a fulano de tal que cometió el delito lo ampararon y ya con eso anda libre.
a veces no alcanzamos a entender cuál es el contenido del amparo, cuál es el propósito del amparo, pero si nosotros lográramos comprender o alguien nos pudiera explicar de una manera sencilla en qué consiste el amparo, créanme, no sé si que viviríamos felices, no por estar amparados, sino simple y sencillamente por saber que tenemos a nuestra disposición un mecanismo que nos protege de cualquier acto abusivo de cualquier autoridad que pretenda privarnos injustamente de nuestra libertad, restringir nuestros derechos fundamentales, la libertad de tránsito, la libertad de hacer, en pocas palabras, lo que queramos dentro de lo que nos marca la ley, ¿no? Un tema muy bonito, desde luego. Perfecto. Entonces continuamos con este tema la próxima semana. Si Dios nos permite, ¿Sí? Ceci, y en tanto deseo que Dios te cuide, y un saludo muy afectuoso a tu público. Igualmente, Lic, cuídese mucho. Besos y Hasta abrazos. la semana próxima, si Dios quiere, igualmente para ti, otros de regreso. Gracias, Lic. Gracias por este tema Hasta tan la hermoso y semana gracias próxima. por los abrazos. Cuídese. Nos vemos. Nos Adiós. vemos.